Deporte. Vivo Deporte por el 730 de AM los viernes. vivodeporte.com.mx. Crédito Real. Rebasa tus límites. Presenta La entrevista. Hoy nos acompaña Alfredo Pineda, el único mexicano que ha hecho el triatlón extremo Norseman en Noruega, catalogado el más difícil del mundo. Nos va a contar de qué se trata este triatlón de larga distancia en el que se empieza nadando en un fiordo y se termina con la meta en la cima de una montaña. Así es, ¿verdad, Alfredo? Así es. Bienvenido, y sobrevivió y aquí está muy sonriente él. Muchas gracias. Bienvenido. Tocayo, bienvenido Alfredo Pineda. Platícanos, ¿desde cuándo practicas triatlón? Y cuéntanos, ¿qué es el triatlón Norseman? Vamos a empezar, ¿desde cuándo haces triatlón? Mi primer triatlón lo hice en el año 2012, fue en Huatulco, en distancia olímpica. Ok, y hacías otro deporte, ¿no? Sí, y yo jugué fútbol americano casi toda la preparatoria, la mitad de la universidad, y he sido ciclista desde muy pequeño, ¿De 7, qué 8 jugabas años. en el americano? Linebacker, estaba fuerte, Eso. realmente es difícil el tema de ahora hacer triatlón, porque cuando juegas americano eres fuerte, eres pesado, y ahora tienes que ser ligero, no es lo Claro. mismo correr con 80 kilos que con 75 kilos, un maratón, ¿no? Oye, justamente de los triatlones, ¿cuáles son los otros triatlones que has corrido? Bueno, yo mi primer triatlón fue una distancia olímpica en Huatulco, después hice un 73 en Cozumel, que es medio Iron, y en 2013 hice la primera edición de Cabos, el Iron completo de Cabos. A la fecha llevo 4 Irons y este sería mi quinto Iron, que es Norseman. Oye, ¿qué tiempos tienes en Iron? Mi primer Ironman lo hice en 12 horas cerradas, entrené 12 semanas y quedé en el lugar 12. Wow. De ahí en adelante he estado cerca de las 10 horas. Y yo preocupándome por Veracruz. Sí, no, bueno, asesórate. Oye, ¿qué es el triatlón Norseman? Norseman es un triatlón distancia Ironman, el cual son 3.8 kilómetros de nado, 180 kilómetros de bici y cerramos con un maratón. Lo que hace a Norseman diferente de cualquier otro Ironman o cualquier otro triatlón es lo duro que puede llegar a ser. Porque en este triatlón llegas realmente a acumular 5,000 metros de ascenso y la meta es en la cima de una montaña donde estábamos a 1,900 metros de altura. Wow, o sea, ya entiendo por qué se le llama el más duro, pero ¿dónde se hace? Este triatlón arranca en la ciudad de Eifjord, a 4 horas de Oslo, en Noruega. Nadas en un fiordo, 3.8 kilómetros. En este año hubo un recorte de esta distancia, fue 1.9 kilómetros, y esto debido al clima tan extremo que estuvo. El agua por lo regular está en 10-11 grados y este año estuvo en 8-9 grados. Wow, está increíble. Oye, para cultura general, ¿qué es un fiordo? Un fiordo es donde se junta el agua salada con el agua dulce. Es una parte todavía de mar, pero es donde el deshielo de las montañas chocan y se hacen como ríos que desembocan al mar. Después viene la etapa de ciclismo, que son 180 kilómetros. Te reciben con 40 kilómetros de subida. Los primeros 40 kilómetros son los más pesados, creo yo. En estos 180 acumulas 3,000 metros de altura de ascenso. Y después viene un maratón, el cual 25 kilómetros son planos. Y los últimos 17 kilómetros subes una montaña a 1,900 metros de altura. Qué bárbaro, no, está increíble. Yo pensé que después del fiordo te recibía Fiona, pero no, ¿verdad? Esto no aplica. Oye, dime una cosa, ¿cómo es el proceso de inscripción? ¿Cuántos participan? Es una competencia realmente para poca gente, son 250 competidores. El proceso es en octubre, se abren las inscripciones en las cuales tú tienes que postularte. Realmente envías un currículum, no te hacen como tal una selección, pero sí envías un currículum donde pones tiempos que tienes en competencias pasadas, si has hecho aguas abiertas, si has hecho ya otros Irons. Y esto se lleva aproximadamente un mes y ellos te notifican si quedas o no con un slot. Wow, ¿cuánto tiempo antes te preparaste? Para esta competencia yo entrené 6 meses. 6 meses. ¿Fuiste el primer mexicano? Soy el primer mexicano en terminarlo. De hecho, cuando yo me entero que estoy dentro, busqué en el historial de la competencia y sí hay un mexicano más que tuvo derecho al slot, pero no aparecen sus tiempos. O sea, no sabemos si no compitió o no terminó, pero ya no indagué más realmente. Pero sí, al día de hoy soy el único mexicano que lo ha hecho. Pues qué orgullo, Alfredo. Y hablando del tiempo, ¿cuánto tiempo hiciste? 14 horas me llevé haciendo Qué bárbaro, increíble, en verdad. ¿Cómo te sentiste? O sea, independientemente Porque de yo que te voy a hayas... decir algo, independiente a cómo se sienta él, Vivo Deporte, feliz de que esté aquí. No, es un orgullo. Muchas gracias. Y completamente. siempre los mejores. Yo los oigo y digo, no puede ser lo que hacen. Muchas Sí, la gracias. verdad que sí. Y personalmente, independientemente de haber sido el primero, además, ¿cómo te sentiste tú? Pues antes de la competencia vas muy motivado, te sientes muy fuerte mentalmente, te sientes fuerte físicamente,
pero realmente en la competencia y regresando de la competencia sí tienes unos baches emocionales, ¿no? Sí te Sí, entra un cómo tema no. de depresión donde dices, ¿por ¿Qué qué hago esto, no? necesidad? ¿Qué necesidad tengo yo de hacer esto? Sí. Claro. Oye, ¿pensaste en algún momento en abortar la misión? No, nunca. Realmente el tema fue, esto se tiene que terminar. O sea, no te paras cuando duele, te paras cuando terminas. Excelente. Yo sé que tienes muchas preguntas en la puerta, Sol. Vamos a un corte y regresamos con la entrevista de Alfredo Pineda. Vivo Deporte. Oigan, pues yo sigo asombrada aquí platicando con Alfredo Pineda, que hizo el triatlón más difícil, complejo y complicado del mundo. Yo necesito preguntarte que nos cuentes un poco cómo es la prueba de natación. Yo sé que suena complicado, pero ahorita nos vas a contar más. ¿Dónde nadas? ¿Qué distancia es? Ok, como te comentaba, la distancia son 3.8, este año se acorta a 1.9 por temas ajenos, realmente fue el clima, estaba el agua muy muy fría. La prueba inicia saltando desde un barco, el cual está en este caso a 1.9 kilómetros de la transición 1. ¿Qué distancia brincas? Son 5 metros de altura, realmente es impresionante. Sí, Al agua helada. A agua helada, y de hecho los noruegos le dicen que es el Brave Jump. Sí, claro, me imagino. ¿A qué temperatura está el agua? 8 grados estuvo este año, realmente saltas y tienes que esperar todavía 15 minutos al arranque y cuando ya arrancas ya no sientes las manos, ya Sí, estás congelado. Me imagino que usan protección, ¿no? Sí, tienes que nadar con un traje, con un wetsuit, que es un traje de neopreno, te permiten usar calcetas de neopreno también y gorra de neopreno. Nos decías que guantes no. Guantes es lo único que no puedes usar porque es un tema donde puedes tener un arrastre mayor en la brazada y puede ser Como si fueran usarse paletas, como... ¿no? Exacto. Oye, ¿y dónde arrancan? Arrancan en la ciudad de Eifjord. Esto es aproximadamente a 4 horas de Oslo. Es donde está el fiordo. En esta parte comienza la etapa de ciclismo, 180 kilómetros hacia las faldas de Gaitatopen, que es la montaña donde termina. Ok, y la nadada empiezas en la mitad de la nada, ¿no? Dices que te sueltan a 1,5 kilómetros de la orilla, ¿y ahí qué hay? No hay nada, solo hay 6 kayaks que te están ¿Es cuidando. de noche? Arrancas a las 5 de la mañana, empieza ya a salir el sol, ya hay un poco de luz. Pero lo interesante de esto es que la señalización, solo hay una curva, por así decirlo, y es una fogata que ha de medir aproximadamente 3 metros, entonces la ves muy claro. Ok, y ahí en la fogata, ¿qué haces? ¿Das la vuelta? ¿Es el equivalente a una boya en una natación? Sería como aguas una abiertas? boya, das la vuelta hacia la izquierda para ya llegar a la transición 1 y salir del agua. ¿Con qué dificultades te encuentras, además de la temperatura, durante la natación? Y me imagino que la mente, ¿no? Diciendo, ¿qué hago aquí? Pues el ¿Qué primer más? punto yo creo que es el brincar, ¿no? O sea, dar ese brinco sí es fuerte. Una vez que lo das, realmente el nivel de esta competencia es alto. Los noruegos nadan muy fuerte, un nivel americano o más, pero son muy agresivos en la nadada, entonces hay muchos codazos, hay muchos golpes, entonces sales ya muy, muy acelerado y un poco Dime golpeado. una cosa, parado en el barco, ¿nunca dudaste y nunca pensaste en no saltar? Mira, yo estaba parado en la segunda fila, cuando salta la primer fila, yo ya así dije, no lo pienses, brinca, pero fue el único momento donde me paré en la competencia, pero fue porque el que salta antes que a mí no había salido, entonces como que me preocupé, ya cuando vi que empezaba a salir ya volví a saltar, así no lo pensé, salté y vámonos, teníamos que meterle presión a esto. Ok, ¿en cuánto tiempo nadaste la distancia? Nadé en 40 minutos el 1.9 y que realmente es un poco lento, pero sí las No, condiciones bueno, en esas temperaturas. eran complicadas. Y sales, me imagino, sin sentir las piernas, la cara, las manos. Salí y no podía hablar, fue lo más impresionante. Te acompaña un equipo en esta competencia y bueno, cuando salgo del agua ya me estaban esperando y yo quería preguntarles cómo en qué posición había No salido podías hablar. y me ponían una cara de no te entiendo, así Ajá. de ¿qué quieres decir? Y pues realmente iba congelado, no podía hablar. Claro. Me tardé como un minuto y medio en poder recuperar la movilidad total y poder hablar. Seguía oscuro, me imagino. Ya había un poco de luz, ya podías ver, ya no necesitabas las lámparas, pero sí todavía oscuro. Entendiste a Leonardo DiCaprio entonces, ¿verdad? En Titanic. Me quedó claro. No, ahorita simplemente con lo que platicas transmites el frío Me que da pudiste frío, estar, exacto. que pudiste vivir. Y bueno, ya nos hablaste del tema de natación. Ahora platícanos, ¿a qué te enfrentaste en el ciclismo? Bueno, el ciclismo te recibe con los primeros 40 kilómetros, es un ascenso casi a 2.000 metros de altura. O sea, ¿de dónde a dónde se rueda? Ruedas de la ciudad de Eifjord, donde es el arranque, hasta las faldas de Gaitatopen, que es la montaña donde es la meta. ¿Y esa distancia cuánto es? Son 180 kilómetros a las faldas, después son 25 kilómetros al primer refugio y ahí comienza el ascenso.
O sea, nada más es el arranque, en pocas Ese es el palabras. Para que entres en técnicamente. calor, imagínate. No, bueno, ¿y cómo era el recorrido? ¿Cómo lo viviste? En la altimetría, en todo esto, ¿cómo fue el recorrido? En la bicicleta en los 180 kilómetros tienes 3.000 metros de ascenso, lo cual es algo agresivo. Los primeros 40 kilómetros son subida, pura subida, entonces se te quita el frío del agua. Sí, Eso claro. es Oye, ¿y en esa impresionante. subida qué velocidad ibas? No puedes ir arriba de 11, 12 kilómetros por hora. Realmente vas lento, sí te tardas. Muy No, bueno. empinada, sí. Son subidas de 8 o 9 grados. de ¿A qué inclinación. velocidad ruedas normalmente en una recta que no tiene subida? Para que Yo- la gente entienda cómo... Yo en plano, por ejemplo, en el autódromo cuando estaba abierto, rodaba 43, 44 Ay, kilómetros por cálmate. Y hora. aquí vas a 11 kilómetros, ¿no? En la subida de la Jusco, que a lo mejor aquí es como la referencia, en cuanto... La subida estoy en 19, 20 kilómetros por hora. Y aquí vas a 10. Aquí o sea, vas ahí a nada 10. más para que A la calen. mitad. Sí. Ok. Ok. Oye, y hablando de esto, además había condiciones climatológicas, ¿no? Y dificultades. Relátanos un poquito esto. La bicicleta es impresionante porque pasas por 3 escenarios. Cuando sales del fiordo son peñascos, entonces Ok. estás de cierta forma cubierto del aire. Y como es pura subida, te da calor. Después cuando ya llegas a la cima de las montañas, son llanos. No hay un solo árbol, hay lagos congelados, hay de hielo, pero es el aire. Entonces yo cuando salí del agua solo llevaba un chaleco. Llegando a las montañas, tuve que pararme a ponerme un rompevientos porque ya no sentía los brazos, iba congelado. Mi equipo me decía que estábamos a menos 4 grados afuera. Si estás a menos 4 grados más la sensación térmica, se te puede ir a un menos 10, menos 11. Sí, no, claro. bueno, ¿llovía en este momento o no? No tuve lluvia en el ciclismo, en esta parte solo era mucho frío. Y el aire iba en contra tuya. En ese momento no, el aire es después de los llanos viene el bosque, entras al bosque. En el bosque son aproximadamente los últimos 80 kilómetros, son donde vienen los columpios más pesados, porque es muy chistoso, en Noruega la señalización te avisa cuántos kilómetros son de subida y a qué inclinación. Ay, yo prefiero no saber. Exacto. Entonces tú vas en un plano y de repente ves un triángulo que te dice son 11 kilómetros a inclinación de 8 grados. Entonces mentalmente dices, bueno, Guau. vamos a sufrir un poco. Terminando estos columpios, viene ya los planos falsos, que es donde realmente está el aire, que te digo, yo puedo rodar en plano a 40, 45 kilómetros por hora. Aquí estaba en 27, 28 kilómetros por hora. No, bueno, es que qué demanda y reto físico en verdad. ¿Cuánto tiempo hiciste en la bicicleta? La bicicleta la hice en 7 horas. Oye, pues después, para que sepan, se baja el señor, se quita sus zapatos y su casco y se pone a correr un maratón, ¿no? Que son Exacto. 42 kilómetros, 150 metros. Me imagino que venías agotado de la bicicleta. Venía muy ya cansado de la bicicleta. Una ventaja, por así decirlo, es que los últimos 30 kilómetros de la bicicleta es pura bajada, pero bajadas donde sí me recuperé, llegué a velocidades de 85 kilómetros por hora, pero había curvas, en verdad, que en 2 casi me salgo. Y aparte, como es una competencia que no cierran las calles, allá de repente se te Qué cruza un bárbaro. venado, se te cruza un borrego, es impresionante. Entonces la bajada es extrema también. Ahí te pones, entonces ya no llegas o sea, sí descansaste un poco para Tienes ponerte a un correr. poco de piernas. ¿De dónde a dónde se corre? Corres de las faldas de Götatopen, llegas al refugio y ahí comienza el ascenso. Los primeros 25 kilómetros de la carrera son planos, totalmente planos y son a nivel de mar. Como en carretera, digamos. Como carretera, de hecho es carretera. En el kilómetro 25 hay un pequeño checkpoint, el cual te dan hay algo de hidratación. Es un punto de control, ¿no? Para los que nos es un escuchan. Tienes punto que de control. pasarlo en cierto momento, ¿no? Exacto, de hecho ahí es de los pocos lugares donde te abastece la organización y en ese momento comienza el ascenso. ¿Qué te dan, de hidratación? Te dan bebida energizante y rehidratante. Ok. Y allá hay algo muy chistoso. Todos estamos acostumbrados aquí a comer gomitas dulces, Sport Beans, y allá las gomitas saben a pescado. Entonces yo llegué bien Salmón emocionado, noruego. me metí así un puño de gomitas a la boca y casi vomito, ¿no? De que era puro pescado. Entonces Ok. allá todos comen pescado todo el tiempo. Oye, ¿cómo estuvo? ¿Qué experiencia me puedes contar? ¿Cuál fue el gran reto de la carrera? Realmente la carrera empieza en el kilómetro 25. En este momento es donde comienza el ascenso. Son 7 kilómetros y medio a otro punto de control. En este punto de control yo te puedo decir que es la meta. ¿Por qué? En este punto de control es donde solo 160 personas pueden seguir Hacia arriba. hacia arriba, a terminar en la cumbre de la montaña. O sea, perdón, ¿te refieres a que pueden por cuestión física o por Por tema de la competencia? organización, por la Ok. competencia. Existe la meta en la cima de Götatopen, que es a 1900 metros de altura. En este kilómetro del 32 y medio están a 1000 metros de altura. Entonces, si tú llegas dentro de los primeros 160, la organización te permite pasar a que ya hagas el ascenso. Si ya eres el 161, te desvían y es una meta alterna que ya no subes más, te quedas a 1000 metros de altura. Ok. ¿Y cómo saben quiénes subieron y quiénes no?
Son los 160 primeros los que dejan subir. Por eso, pero tienen un reconocimiento con una camiseta negra, ¿no? Exacto, cuando No eres sabía. desviado, cuando eres el 161 en adelante, te desvían a la meta de 1000 metros y eres acreedor a una playera blanca, que es, si eres finisher, pero ya no hiciste el ascenso. Cuando tú llegas al ascenso completo, a los 1900 metros, es cuando eres acreedor a la playera negra y ya eres finisher. Oye, nos tenemos que ir, pero dime rapidísimo, ¿en cuánto tiempo corriste? El maratón lo hice en 6 horas cerradas. Ok. Qué bárbaro, increíble. De verdad, Alfredo Pineda, nos podemos quedar aquí platicando horas de esta experiencia porque en verdad es un reto, un orgullo tenerte aquí. Muchísimas gracias. Y próximamente te vamos a invitar para que nos puedas seguir relatando esta experiencia tan increíble. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a ti. Crédito Real. Rebasa tus límites. Presentó. Vivo Deporte.